esta Flip Classroom vamos a abordar el estudio del teorema del coseno, su deducción, los casos en los que se aplica, las soluciones que se obtienen y el nombre que recibe dicho teorema. Este teorema puede aplicarse además a cualquier tipo de triángulo. Comenzamos deduciendo el teorema del coseno. Para ello, hacemos uso de un triángulo obtusángulo, que, por medio de la estrategia de la altura, dividimos en dos triángulos rectángulos, denotados como 1 en rojo y 2 en verde. Recordemos que la altura, en este caso, pasa por el vértice C y es perpendicular al segmento. El punto de corte de la altura y del segmento es D, de forma que este segmento queda dividido en otros dos, uno que mide C menos X y otro que mide X. Una vez dicho esto, aplicamos el teorema de Pitágoras a cada uno de los dos triángulos rectángulos. En el primer triángulo rectángulo sería a al cuadrado es igual a h al cuadrado más x al cuadrado, donde a es la hipotenusa de este primer triángulo rectángulo y h es la altura. En el segundo triángulo rectángulo sería b al cuadrado igual a h al cuadrado más c menos x al cuadrado, donde h de nuevo es la altura y b es la hipotenusa de este segundo triángulo rectángulo. Posteriormente despejamos la altura al cuadrado de la primera ecuación y sustituimos en la segunda. Para continuar simplificando, desarrollamos el binomio al cuadrado, como c al cuadrado más x al cuadrado menos 2 por c y por x. Observemos que menos x al cuadrado se va con más x al cuadrado. Por tanto nos queda b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por c y por x. Como desconocemos el valor de la x, vamos a hallarla utilizando el primer triángulo rectángulo. Sabemos que coseno de b es igual al cateto contiguo entre la hipotenusa, que a su vez es igual a x entre a. Por tanto, x es igual a por el coseno de b. Tomando las dos ecuaciones en naranja, sustituimos el valor de la x y obtenemos una de las expresiones del teorema del coseno. Del mismo modo, podemos obtener las otras dos expresiones del teorema del coseno, trazando la altura por el vértice A, en verde. Obtenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c, siendo c el ángulo comprendido entre a y b. Trazando la altura por el vértice B, en rosa, obtenemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a, donde a es el ángulo que forman b y c. El teorema del coseno viene dado, por tanto, por tres expresiones, que relacionan un lado con el ángulo opuesto y con el resto de lados. Vamos a estudiar ahora los casos y soluciones del teorema del coseno. El primer caso en el que podemos aplicar el teorema del coseno es cuando disponemos de los tres lados del triángulo y podemos hallar los tres ángulos. En el caso 1.1 hallaremos el ángulo B. Para ello hacemos uso de la expresión del teorema del coseno, que relaciona los lados y dicho ángulo. Despejamos coseno de B y realizamos el arcoseno para obtener B. Vamos a abordar el caso 1.2. En el caso 1.2 calculamos el ángulo C, conocidos los tres lados, utilizando para ello la expresión que nos relaciona los lados con el ángulo C, despejando como antes y realizando el arco coseno, obtenemos el ángulo C. Estudiamos el caso 1.3. Conociendo los tres lados, también podemos hallar A, por medio de la expresión restante, sin más que despejar y utilizar el arco coseno. De esta forma obtenemos el ángulo A. También podría haberse utilizado que la suma de los tres ángulos de un triángulo da 180 para hallar A, al conocer los dos ángulos anteriores, de forma que a 180 restamos el ángulo B y el ángulo C antes calculados para obtener A. El ángulo que se obtiene en estos tres casos es único. Solo hay una solución, ya que, de acuerdo con la circunferencia goniométrica, únicamente el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Y menos alfa va a ser mayor de 180 grados,
que es la suma de los ángulos de un triángulo, por lo que no puede considerarse menos alfa como solución válida. El segundo caso en el que se puede aplicar el teorema del coseno consiste en, conocidos dos lados, por ejemplo A y B, así como el ángulo comprendido entre ellos, C, calcular el lado restante, que es el lado opuesto a dicho ángulo. Para ello, hacemos uso de la expresión que relaciona los lados con dicho ángulo. Para obtener C, es decir, el lado restante, únicamente hacemos uso de la raíz cuadrada y nos quedamos solamente con el signo positivo, obteniendo un lado, una solución, ya que los lados no pueden ser negativos. En el tercer caso, dados dos lados, por ejemplo A y B, y el ángulo no comprendido entre ellos, B, podemos hallar el lado restante, C, utilizando la expresión que lo relaciona. Cambiando la incógnita C por X y reordenando, obtenemos una ecuación de segundo grado, en la que D es el coeficiente de X cuadrado, E el de X y F el término independiente. Obtenemos dos valores posibles de C, dos soluciones, al tratarse de una ecuación de segundo grado. Para finalizar, si tomamos alguna de las expresiones del teorema del coseno y hacemos que el ángulo sea 90 grados, tenemos que el coseno de 90 es 0 y por tanto el teorema del coseno se reduce al teorema de Pitágoras. Por ello se le conoce como teorema de Pitágoras generalizado. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Un saludo.